Libro de Josué, capítulo 24, versículo 15. El tema que nos ocupa en esta hora lleva por título: Escogeos hoy a quién sirváis. Tomado de las palabras del libro de Josué, capítulo 24, verso 15, cuando Josué habla al pueblo de Israel y lo desafía a tomar una decisión. Dice el texto bíblico, leamos todos juntos: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Padre, en esta hora, bendice tu palabra, santifícala en nuestros corazones y ayúdanos a entender la importancia de tomar la decisión a quién vamos a servir. En el nombre de Cristo oramos. Amén. El texto bíblico, y de ahí tomamos el título de nuestro mensaje, cuando Josué es seleccionado por Dios para llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida, después de la muerte de Moisés, el siervo de Dios, Josué es seleccionado y preparado y llamado por Dios para introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. El pueblo de Israel, como la iglesia en el día de hoy, en tiempos modernos, en el siglo XXI, cavila entre dos pensamientos, entre Dios y el mundo. Josué se presenta delante del pueblo y le hace un desafío y le dice a los israelitas: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estaban al otro lado del río Jordán, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Muchas veces, en el principio del año, muchas iglesias toman resoluciones en relación a lo que significará el año que entra en curso. Y las personas toman promesas desde leer la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, desde asistir a la iglesia sin faltar ni una sola vez, etcétera, etcétera. En cuanto a la lectura de la Biblia, el capítulo más leído en la Biblia es el capítulo número 1 del libro de Génesis. Porque la gente empieza en el capítulo 1 y ahí se queda hasta que llega el próximo año y hacen otra resolución. Cuando hacemos promesas a Dios, tenemos que tener mucho cuidado. Vayamos al libro de Eclesiastés capítulo 5, versículos 4 y verso 5. Eclesiastés capítulo 5, versículo 4 y verso 5. Y veamos lo que nos dice Dios en su palabra en relación a hacer promesas delante de Dios de una manera muy ligera. Tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos promesas. El texto bíblico dice así: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace con los insensatos. Cumple lo que promete. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Toda promesa delante de Dios es seria. El más grande de nuestros compromisos en la vida tiene que ser servir al Dios de la Biblia, al único Dios verdadero. No existe compromiso que no puede ser destruido por la muerte. Pero cuando nosotros nos comprometemos con Dios, la muerte no puede destruir los compromisos que hacemos con Dios, porque será parte de nuestra vida por toda la eternidad. Sin embargo, debemos analizar de manera cuidadosa el significado de ese compromiso
y analizar de qué lado nos encontramos en nuestro servicio con Dios. La Biblia dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Simple. La pregunta a nuestro corazón es: ¿de qué lado estamos? ¿Estamos desparramando en contra de Dios o recogiendo a favor de Dios? ¿O estamos con el Dios de la Biblia o en contra del Dios de la Biblia? Déjeme decirle una cosa: la Biblia no acepta neutralidad. No hay neutralidad en la vida cristiana. O estamos de un lado o estamos del otro, pero nunca estamos en medio. En las matemáticas encontramos que las matemáticas son absolutas. Si multiplicamos 5 por 3 nos da 15, y si multiplicamos 3 por 5 nos da 15. El orden de los factores no altera el producto, no importa en qué manera lo multipliquemos, el resultado siempre será el mismo, porque las matemáticas son absolutas. La palabra de Dios es absoluta. Dios dice en su palabra: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Esa respuesta usted tiene que responderla en su corazón. En primer lugar, necesitamos renovar nuestro compromiso con Dios. Tenemos la tendencia de retirarnos progresivamente de los caminos de Dios y del Dios que nos salvó, y regresar paulatinamente a la escoria del pecado de donde hemos sido rescatados. El cristiano que se enfría espiritualmente cesa de ser firme en los caminos de Dios. Mientras duerme, el diablo planta mala semilla en su vida. Hay cristianos que duermen en los laureles de las victorias alcanzadas, mientras que se le permite al enemigo reagruparse para la próxima batalla. Es hora de que seamos renovados en nuestro compromiso. La expresión "escogeos hoy a quien sirváis" indica que el día de hoy es más importante que otros días. Hay momentos en la vida que son más importantes y más urgentes que otros. Hoy es el momento aceptable, dice la Biblia, delante de Dios. Josué, al igual que desafía al pueblo de Israel, nos desafía también a nosotros en este día a ponerle fin a cualquier apariencia de idolatría que pudiera existir en nuestra vida, para poder seguir con fidelidad al Señor que nos salvó. Vayamos a 2 de Samuel capítulo 7, versículo 18. Segunda de Samuel capítulo 7, versículo 18. Y ahí veremos lo que nos dice la palabra del Señor en relación a lo que estamos tratando en este día. Y dice el texto bíblico: y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Amados, no hay nada de mágico en pasar de un año a otro. No hay nada de mágico. Todos los días son iguales. Sin embargo, el tiempo juega un papel importante en nuestra vida. Tenemos que reconocer que Dios nos ha traído hasta este momento en nuestra vida. Cualquier éxito, cualquier victoria, cualquier logro que hemos tenido, Dios nos ha traído a este momento, a este lugar, a esta circunstancia. No somos nosotros, no son nuestros medios, ha sido el Señor que nos ha llevado hasta este momento. Si no reconocemos la trascendencia de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, obviamente Dios tendrá que usar otros medios para hacernos entender que Él es el autor de todas nuestras bendiciones
y de todos nuestros logros y de todos nuestros éxitos en la vida. Solamente en la presencia de Dios podremos ser limpiados de todo el pecado que nos impide ser fieles a Dios en todo momento y circunstancia de nuestra vida. Debemos presentar evidencias de la verdadera intención que tenemos para seguir el camino del Señor. Nuestro comportamiento exterior nos permite demostrar lo que en realidad hay en nuestro corazón. Sin embargo, hay creyentes que, a pesar de haber sido bendecidos por Dios, han escogido servir al Dios del trabajo, al Dios del dinero, al Dios del entretenimiento y al Dios de la pereza espiritual. En segundo lugar, el servicio a Dios es inevitable. Si nosotros hemos nacido de nuevo, si hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, si nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida, el servicio a Dios es inevitable. Dios espera que nosotros le sirvamos. Tenemos que servirle al Dios de la Biblia en alguna manera. El ser humano no fue creado para existir y operar independientemente de Dios. En este día, Dios está apelando a nuestra conciencia y a nuestro intelecto. Dios quiere que nos rindamos a Él de manera voluntaria. Vayamos a las Escrituras en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 5. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 5. Y veremos ahí las cosas importantes a realizar en nuestra vida en relación al servicio a nuestro Dios. Dice la Biblia: oro, pues, para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de mano de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Cuando se estaban recogiendo las donaciones para construir el templo en Jerusalén, todo el pueblo de Israel tenía la oportunidad de ofrendar de manera voluntaria algo para la construcción del templo. Nuestro servicio a Dios tiene que ver con la construcción de otro templo, que no es templo físico, de madera, de piedras, de bloques. Estamos construyendo otro edificio llamado la iglesia, cuyo fundamento los profetas del Antiguo Testamento ya han establecido, los apóstoles del Nuevo Testamento ya han establecido, y Cristo es la principal piedra de ese ángulo, y ahora todos tenemos que edificar sobre ese fundamento, ganando las almas para Cristo, edificándolas y discipulándolas en la palabra del Señor. La pregunta es: ¿cuántos quieren participar para la construcción de este edificio? Tenemos que participar con nuestra vida, con nuestra dedicación, con nuestras fuerzas, con nuestras emociones, con nuestro intelecto, con nuestros recursos intelectuales o materiales, con nuestra participación, siendo parte de la construcción de este edificio de carácter eterno que se llama la Iglesia de Jesucristo, por quien murió Cristo en la cruz del Calvario hace 2000 años en la cruz del Calvario, del cual nosotros somos partes. La libertad de escogencia es un regalo bonito y es peligroso. Es como una espada en las manos de un niño que le causa daño a su dueño. Al no servirle al Dios de la Biblia, inevitablemente le estamos sirviendo a alguien. Le estamos sirviendo a Satanás y a nuestros propios intereses y a nuestros propios deseos. La neutralidad y el compromiso son dos cosas imposibles.
Si no estamos comprometidos con el Dios de la Biblia, de seguro que lo estamos con el Dios de las tinieblas. Si no estamos adorando al Dios de la Biblia, entonces estamos adorando al enemigo número uno de Dios, que es Satanás. El cristiano que no está trabajando para avanzar el progreso del Evangelio, está avanzando el progreso del reino de las tinieblas. Por lo tanto, ese cristiano es considerado enemigo de Dios. La Biblia dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Cuando el arca de Dios entra en la cámara de nuestro corazón, el dios Dagón cesa de existir y se cae de su pedestal y termina quebrado en el suelo. Es una imposibilidad bíblica ser leal a Dios y ser leal también a los ídolos. Vayamos a 1 de Samuel capítulo 5, versículos del 2 al versículo 4. En una ocasión, los filisteos, enemigos número uno del pueblo de Israel, llamados hoy los palestinos, se habían robado el arca del pacto en el Antiguo Testamento, donde estaba la presencia de Dios. En otras palabras, se habían robado a Dios, si es que Dios puede ser robado. Y Dios le demostró a los filisteos de esa época que Dios, el Dios de la Biblia, no habita en medios de pueblos que no son sus pueblos. Dios sabe distinguir la diferencia entre los que son verdaderamente sus hijos y los que no son sus hijos. Y el diablo sabe distinguir entre los que verdaderamente conocen a Cristo y los que no conocen a Cristo. 1 de Samuel capítulo 5, versículos del 2 al 4. Leamos en el verso 2, todo el mundo leyendo. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Hacemos una pausa. Dagón era el dios de los filisteos, la mitad hombre y la mitad pescado. ¿Qué le parece? Entonces se robaron el arca del pacto y metieron el arca de Dios en la casa de un dios falso, el dios Dagón. Veamos lo que pasa en el verso número 3. Y cuando al día siguiente los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. ¿Dónde estaba Dagón? Estaba embrocado de cabeza en tierra. Versículo número 4. Y volviéndose a levantar de mañana al siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón solamente el tronco. Dios no habita con dioses falsos. Alá no es el Dios de la Biblia. Buda no es el Dios de la Biblia. Zoroastro no es el Dios de la Biblia. Confucio no es el Dios de la Biblia. Dagón no es el Dios de la Biblia. Dios no cohabita con dioses falsos. Por lo tanto, nosotros no podemos servirle a dioses falsos. Tenemos que servir verdaderamente al Dios de la Biblia. En tercer lugar, Josué, hablando al pueblo de Israel, le dice: mi casa y yo serviremos a Jehová. En este pasaje bíblico, Josué nos da un ejemplo extraordinario que impacta la vida de sus seguidores. La firmeza de un líder puede producir grandes beneficios para aquellos que están bajo su autoridad. Josué no perdió tiempo investigando lo que pensaba la mayoría del pueblo, sino que determinó con su familia servir a Jehová. Tampoco estaba haciendo encuestas.
o elecciones democráticas. Él había tomado una decisión de servirle al Dios de la Biblia. ¿Por qué? Porque él conocía quién era el Dios de la Biblia. Vayamos a Josué capítulo 12, versículo 1. Josué capítulo 12, versículo 1. Veamos ahí en este pasaje bíblico algo muy importante que nos relata la palabra del Señor. Dice el versículo así: estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol, desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón y todo el Araba al oriente. Dicho de otra manera, todos estos territorios habían conquistado, todos estos reyes habían sido destruidos por conducto de sus manos, por su sabiduría, por su inteligencia, por su poder, o lo habían hecho por la mano poderosa de Dios. En una ocasión, el pueblo de Israel se encontraba peleando con el pueblo de Asiria y estaban perdiendo la batalla. Un hombre con fe, que cree a Dios, puede hacer grandes cosas. Hay algo que la Biblia nos dice acerca de este personaje, y en otra ocasión encontramos a un profeta también en semejantes circunstancias, donde la Biblia nos dice que Elías era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. No era un hombre extraordinario, no era un hombre salido de la luna, era un hombre como todos los hombres, pero había creído a Dios. Josué había creído a Dios. Un hombre con fe que cree la palabra de Dios puede hacer grandes cosas. Josué, dirigiendo al pueblo de Israel, perdiendo la batalla, oró al Señor. No sacaron a pasear ídolos. Oró al Dios de la Biblia, al único Dios verdadero, y le pidió a Dios que el sol y la luna se detuvieran. Y dijo: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, detente en Ascalón. Y el sol y la luna se detuvieron por 23 horas, 20 minutos, que no aparecen en el calendario. Y los israelitas tuvieron suficiente luz de sol hasta que ganaron la batalla y el sol se puso en su lugar. En otra ocasión, otro siervo de Dios, el rey Ezequías, cuando fue informado que solamente le quedaban unos cuantos días de vida, oró a Dios y le dijo: Señor, tu siervo ha caminado siempre en tus caminos. Señor, ten misericordia de tu siervo. Y el profeta Isaías le había dicho que solamente le quedaban unos cuantos días para morir. Y Dios le dice al profeta: regresa a Ezequías y dile que le he dado 15 años más de vida. Cuando llega el profeta y habla con el rey Ezequías, le dice: un momentito, mijo, me acabas de decir que me voy a morir y ahorita regresa diciéndome que tengo 15 años de vida. Tú estás jugando conmigo. Yo quiero una prueba de esto. Dice él: fácil cosa es que la luz del sol decline al atardecer, pero difícil cosa es que el sol retroceda 10 grados. Y dice la Biblia que el sol retrocedió 10 grados hacia atrás, equivalentes a 40 minutos, equivalentes a un día completo de 24 horas que falta en el calendario. Y la única respuesta está en esos dos eventos sobrenaturales por dos hombres que oraron a Dios, y Dios detuvo el sol y la luna, y en el segundo caso hizo retroceder el sol hacia atrás 10 grados. Amados, es asunto de creer a Dios. Elías oró a Dios y dejó de llover en Israel por 3 años. Volvió a orar a Dios y volvió a llover después de 3 años de sequía. Si tan solo nosotros entendemos que es importante
que nosotros y nuestra casa sirvamos verdaderamente al Señor. Veremos grandes cosas en nuestra vida. No importa qué gobierno gobierne nuestra nación. No importa cuáles sean las condiciones económicas, sociales, políticas, religiosas o las condiciones de guerra que un lugar pueda tener. En las manos de Dios estamos seguros. Y si creemos a la palabra de Dios, Dios está en busca de hombres que quieran creerle para hacer grandes cosas. Y Josué hizo grandes cosas porque él y su casa determinaron servirle a Jehová y solamente a Jehová. Primero de Juan capítulo 4, verso 18. Primero de Juan capítulo 4, versículo 18. Dice la palabra del Señor: en el temor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva consigo en sí castigo, de donde el que teme ha sido perfeccionado en el amor. ¿Cuál es el problema del temor? El temor nos paraliza, el temor no nos permite avanzar, el temor nos impide servirle a Dios, el temor nos impide avanzar nuestra vida espiritual, el temor nos impide dedicarnos, nos impide consagrarnos a Dios, porque todo el tiempo estamos teniendo temor de entregarnos de manera total en los caminos del Señor, siempre haciéndolo con reservas en nuestro corazón. Y esas reservas eventualmente habrán de ser manifestadas en nuestra vida. El rey Salomón, aunque sirvió al Señor en un tiempo de una manera perfecta, con todo su corazón, había una reserva en su corazón. Una de esas reservas era que en su corazón no había satisfacción. Y entonces Salomón empezó a buscar mujeres paganas de las Eteas y de diferentes lugares, amorreas, hasta que juntó una colección de 700 esposas no cristianas. Y luego acumuló 300 concubinas hasta acumular 1000 mujeres. Y dice la Biblia que ellas apartaron el corazón de este hombre de Dios de los caminos del Señor. Cuando era viejo, Salomón estaba apartado de los caminos de Dios. Y algo más, la segunda reserva que tenía Salomón: el hombre más sabio en la tierra después de Dios. Salomón, cuando tuvo la oportunidad, también adoró ídolos y construyó altares a dioses paganos por causa de sus mujeres paganas, no cristianas, no creyentes en la palabra del Señor. Es tremendo. Si Salomón falló, todo el mundo puede fallar. Solo hay una cosa que nos puede prevenir: es el conocimiento y la dedicación a la palabra del Señor. Creer la palabra de Dios, creer al Dios de la Biblia, creer que Él es poderoso. El texto dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva consigo castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. La Biblia dice: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice que nada nos puede separar del amor de Dios. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, espada, la muerte, lo presente, lo porvenir, lo alto, lo profundo, lo ancho. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una vez que estamos en la mano del Señor, estamos seguros. El problema es que a veces nos queremos bajar de la mano de Dios. Y hay peligro cuando nos bajamos de la mano del Señor. Josué dice, desafiando al pueblo de Israel: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Seguir los caminos de Dios y servirle a Dios es un acto voluntario. Dios no quiere que nadie le sirva a la fuerza. Tiene que ser un acto voluntario. Sin embargo, tenemos que responder al llamado de Dios de manera positiva o de manera negativa. Veamos lo que dice Josué 24:24, cómo responde el pueblo de Israel al llamado
del siervo del Señor. Josué 24, 24. Y el pueblo respondió a Josué diciendo: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Mi pregunta es, ¿cómo va a responder este pueblo? ¿Cómo va a responder usted, que nos escucha en otros lugares distantes? ¿Cómo va a responder al llamado de Dios? Hay que tomar una decisión. No podemos el resto de nuestra vida estar vacilando entre dos pensamientos. Seremos como los barcos que son llevados por la onda del mar de un lugar a otro, la deriva. Nunca está en un lugar seguro. ¿Por qué? Porque siempre estamos vacilando y cavilando entre dos pensamientos. Por eso dice Josué: escogeos hoy a quién sirváis. O a Dios o a Satanás. Pero no podemos servir a los dos. Uno o el otro. Dios demanda la totalidad de nuestra vida y el diablo demanda la totalidad de nuestra vida. Cuando servimos a los dos, no somos felices. Tenemos un conflicto en nuestro corazón. Porque no somos felices porque no le servimos al Señor como debiéramos servirle. Y no somos felices en el mundo sirviéndole al diablo porque sabemos que no le pertenecemos a Él y Él sabe que estamos infiltrados. Que en cualquier momento el Señor interviene en nuestra vida y nos pierde en su terreno. Entonces no hay felicidad. Es mejor tomar una decisión de servirle a uno de los dos. Josué tomó una decisión muy sabia. Dice: ustedes decidan lo que van a hacer, pero yo y mi casa, mis hijos, mi esposa, mis familiares, serviremos a Jehová. Ustedes escojan a quién van a servir. ¿Y qué dijo el pueblo? Verdaderamente serviremos a Jehová. No podemos servirle al Dios de la Biblia sin escogerlo voluntariamente como nuestro Señor y como nuestro amo. Nunca llegaremos a ser verdaderos cristianos por accidente, ni por influencia inconsciente de una atmósfera cristiana. La indecisión es un error fatal. Puede que no escojamos servirle voluntariamente a Satanás, sin embargo, en la práctica nos abandonamos en sus manos al dejar de hacer lo que es bueno. No hay tiempo para la tardanza. El llamado es inmediato. Usted decide. Padre, en esta hora, santifica tu palabra en nuestros corazones. Bendice a tu pueblo que está presente en esta hora. Tu palabra nos desafía a tomar una decisión. Te rogamos que esa decisión que tomemos sea de acuerdo a tu palabra. En el nombre de Cristo te lo suplicamos. Amén.